Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Que el Señor me les bendiga. A la verdad les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta preciosa y hermosa hora, mis amados hermanos, que estamos delante de la presencia de Dios, a la verdad, hermanos, pues me doy el poder, saludarles, ¿verdad? Por medio, mis amados hermanos de esta página, de lo que es, mis amados hermanos, el Facebook, ¿verdad? Y a la cual, aquí, animándoles a seguir hacia adelante. Y también, hermanos, a la vez, darles a entender, hermanos, lo que es en realidad el propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Quiero leerles un versículo de la palabra de Dios en esta preciosa y hermosa hora, por el cual, mis amados hermanos, la Sagrada Escritura nos enseña, nos insta, ¿verdad? Y el versículo que quiero leer, o sea, enfocarme y unos minutos, hermanos, a la cual poder venir y sacarle un poquito a este versículo. Da más, tiene mucho que sacarle, ¿verdad? Pero el tiempo, ¿verdad? Le quiero dar a entender en sí, unos minutos vamos a extenderlo, ¿verdad? Para que usted pueda, venir, hermano, y darse a entender lo que dice la palabra del Señor aquí en Efesios capítulo 5, versículo 14, y dice la Sagrada Escritura: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de la gloria. Del cual, mis amados hermanos, la Biblia dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, mis amados hermanos, quiero darle y dejarle esto en su corazoncito en esta preciosa hora. Hermano, en realidad, a lo que está aconteciendo, a lo que está pasando en nuestro entorno, mis amados hermanos, con esto de la pandemia, del coronavirus y que tantas cosas que se está viendo en diferentes partes del mundo. Hermanos y amigos, en realidad quiero darle a entender esto y dejarle esto en su corazón, hermano. La palabra del Señor nos habla, y aquí, hermano, Pablo instaba, hermano, a aquellos hermanos que no estaban metidos en las cosas de Dios. Pablo, hermano, extendió una invitación para salvación, hermano. Entonces, por eso, hoy en día, hermano, podemos ver esto, lo que dice acá, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por ejemplo, mis amados hermanos, antes de que entrara esto de la pandemia, mis amados hermanos, déjeme decirle, hermano, en las congregaciones, hermanos, créanme que ahí, hermano, hasta se peleaban por un privilegio. Hermano, que ya venía, que por qué solo él o ella predica y a mí no me deja predicar, porque solo él o ella canta y porque yo lectura, porque yo solo ofrenda. Pero mis amados hermanos, déjeme decirle algo muy importante. Hermano, el ser cristiano o el ser evangélico, no sé cómo se analizaba en cierto punto
O sea, el pensamiento que se daba pues en la vida de cada quien, hermano, cuando estaba dentro de una congregación, hermano, si ahorita tiene todo el tiempo del mundo para poder venir, hermano, si en la calle, pararse en una esquina y venir, hermano, leer una lectura, sacarle, hermano, ahí unos 10, 20, 30 minutos, hermano, y darle la palabra, hermano, a los amigos y hasta aún así, hermanos, a los que dicen ser cristianos, hermanos, porque créame que mis amados hermanos, el presidente dijo que deberíamos de tomar medidas, hermanos, para poder un distanciamiento social. No dijo un distanciamiento espiritual. Por eso este versículo, hermano, porque ciertamente, déjeme decirle algo, la gente no se distanció, no hizo la distancia social, sino que más bien hizo el distanciamiento espiritual. Se ha distanciado de Dios, se ha apartado de Dios. Entonces ahora, mis amados hermanos, ¿dónde está entonces lo que hacíamos dentro de la casa de Dios? ¿Dónde está, mis amados hermanos, lo que en sí hoy en día, hermano, algo sí he aprendido y he entendido es esto, hermano, que a la realidad podemos orar bastante, pero debemos de sacarle el provecho a esa oración. Entonces, por eso dice acá, despiértate tú que duermes, porque ciertamente ha entrado un sueño espiritual, mis amados hermanos. Están durmiendo espiritualmente, hermanos, ciertamente esta rutina, mis amados hermanos, del trabajo para su casa y de su casa para la viene de su casita y de ahí, hermano, viene, pues se recuesta y de ahí considero que su sagrada escritura ha de estar hasta empolvada, hasta tela de araña ha de tener, mis amados hermanos. Entonces déjeme decirle algo muy importante, mis amados hermanos, es de que en realidad nosotros, hermanos, somos los que tenemos que reflejar, hermanos, hoy en día en esta enfermedad, todo lo que está aconteciendo, hermanos, nosotros debemos de venir, mis amados hermanos, y venir, hermanos, y salir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero, mis amados hermanos, déjenme decirle algo muy importante. Nunca el presidente prohibió de que se viniera, hermanos, y que no se predicara. No. Lo que el presidente dijo, evitar las aglomeraciones o estar todos juntos, montones ahí, porque el contagio y etcétera, y tantas cosas en sí. Pero algo muy importante, hermano, él no prohibió que se distanciara de las cosas de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿dónde están hoy todos estos cristianos? ¿Dónde están todos los aleluyas? ¿A dónde se fueron, mis amados hermanos? Por eso dice acá, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque en realidad físicamente podemos estar vivos, pero espiritualmente estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque no hay, hermanos, aquel anhelo, no hay aquel deseo, mis amados hermanos, de ir y pregonar el evangelio a las calles, hermanos. Salir, mis amados hermanos, y glorificar el nombre de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? Por eso dice en el versículo 15, mira pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice en uno de los versículos allá en Proverbios, hermano, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, mis amados hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En realidad, hermanos, en sí, humanamente, hermanos, ¿cuántos no tenemos temor, verdad? Porque la enfermedad, que el contagio y viene y enfermar a nuestra familia y etcétera. Pero ciertamente
¿dónde ha quedado entonces, hermano, el temor hacia Jehová? Pero mis amados hermanos, podemos salir a predicar a las calles. No es necesario que nos amontonemos, hermano, sino que busquemos un área donde podemos estar ahí paraditos y pregonando el evangelio, o ir caminando, hermano, por las calles, por las cuadras, hermano, glorificando el nombre de Dios, exaltando el nombre de Jehová. Porque mis amados hermanos, hoy en día todos, hermanos, los que alababan, glorificaban, exaltaban el nombre de Dios, hermano, hasta los pastores, los predicadores, los evangelistas, hermano, y cuántos en sí, mis amados hermanos, en aquel entonces, hermano, cuando se paraban en un púlpito y decían, hermano, ánimo iglesia, sigamos adelante, aunque venga lucha y prueba, la iglesia tiene que seguir caminando. Ahora, ¿dónde está esa palabra? ¿Dónde ha quedado, hermano? Entonces, por eso siempre he dicho esto, hermano. Dios, mis amados hermanos, no se complace de lo que decimos. Dios se agrada de lo que hacemos, mis amados hermanos. Entonces es necesario, hermano, que hay que venir, mis amados hermanos, y levantarnos y buscar nuevamente, mis amados hermanos, el rostro y la presencia de Dios para que Él nos llene, hermano, y podamos salir hacia adelante y ir, hermanos, a ganar almas para Cristo, iglesia amada. Ese es el tema más importante para nuestra vida. Porque mis amados hermanos, en sí, iglesia bendita, ¿dónde estamos entonces? ¿O qué es lo que realmente nosotros queremos? Nosotros anhelamos, hermano, salvación, mis amados hermanos, solamente para nosotros. Seríamos egoístas. Entonces tenemos que ir, hermanos, y alcanzar almas para Cristo. Usted y yo no vamos a hacer que la persona entre a la fuerza, pero sí, hermano, al ir nosotros y dar la palabra de Dios, va a caer una semilla, hermano, en esa tierra fértil, mis amados hermanos. Va a venir esa semilla, hermano, y va a dar su fruto. Es lo que les decía al principio, mis amados hermanos, que podemos orar un montón de tiempo, hermano. Podemos postrarnos 2-3 horas. Podemos clamar, hermano, por aquellas almas que se han alejado. Podemos pedirle a Dios en la oración. Pero, mis amados hermanos, claramente usted va a orarle, a pedirle a Dios que Dios le dé la fuerza, Dios le dé las palabras, que Dios use su vida. Pero, hermano, después de que usted ora, hermano, tiene que salir e ir a dar esa palabra. Entonces ahí se va a manifestar el fruto de esa oración. Porque esto es, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo material, mis amados hermanos. Esto es como, por ejemplo, hermano, yo vengo, hermano, si compro una motocicleta y la vengo, hermano, si la guardo y no la utilizo, entonces por gusto es el esfuerzo que haría para poder obtener el dinero y comprar esa motocicleta, si al final no le voy a dar uso. Así es en nuestra vida espiritual. En la vida espiritual, mis amados hermanos, podemos orar y orar, clamar y clamar, pero si no le sacamos provecho a esa oración, entonces estaríamos en nada, mis amados hermanos. Entonces es necesario que vengamos, hermano. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sed sabios, hermano. Por ejemplo, el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero yo puedo decir esto, hermano, claramente, hermano. Más malos seríamos nosotros si nosotros no venimos, hermanos, y le damos gracias a Dios, porque hoy me diste nuevamente un día más de vida. Señor, dame fuerzas para poder ir a mis labores cotidianas, poder regresar nuevamente, Señor. Y por la tarde, Padre, yo necesito, Señor, que tú me des fuerza para poder ir, Señor, y anunciar tu palabra. Hermanos, realmente es importante que nos levantemos, hermanos, y vayamos, hermanos, y pregonemos el evangelio, porque mis amados hermanos, hoy, si nos damos cuenta, estamos, hermanos, como en el tiempo de Noé.
Cuando vino, mis amados hermanos, surgió esto. En aquel entonces Dios le habló a Noé y le dijo que hiciera aquel arca. Y aquel arca, hermanos, Noé lo iba a hacer. Y vino Noé, hermanos, y comenzó, hermanos, a hacer el arca. Pero la gente le decía, mis amados hermanos, estás loco, ni rocío cae. Y así vienes y haces un arca. Estás loco, Noé. Pero mis amados hermanos, Noé nunca se cansó. Noé, hermanos, siguió adelante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Noé sabía que el compromiso que tenía no era con la gente, sino que era con Dios. Igual manera nosotros, iglesia. ¿Quién te hizo el llamado? ¿Quién te llamó? ¿Te llamó el hombre? ¿Te llamó la mujer? ¿O te llamó Cristo? Si Cristo te ha llamado, obedeced a la palabra de Dios y id y predicad el evangelio a toda criatura, mis amados hermanos. Porque ciertamente, mis amados hermanos, entonces en aquel entonces viene, mis amados hermanos, y Noé predicaba, hermano, hasta incluso podemos encontrar que aún así entre la familia de Noé entraban dudas y decían, pero ¿será cierto lo que está haciendo? Vino uno de los hijos de Noé y le dijo, padre, ¿en verdad Dios te habló? ¿En verdad Dios te dijo que hicieras esto? Y Noé dijo, sigamos trabajando. Entonces, hermanos, viene esto y se da, mis amados hermanos, que entonces Noé viene y concluye el arca. Y mis amados hermanos, y la gente se burlaba, hermanos, y venía, hermanos, y entonces nadie quería obedecer al llamado de Dios por medio de la vida de Noé. Entonces, hermanos, se da que Noé comienza a anunciar, a pregonar, hermanos, pero ciertamente se da de que Noé, mis amados hermanos, no se cansó. Yo pienso que humanamente Noé en algún momento, hermano, dudó, en algún momento vino y quiso desmayar, pero hermano, sabía Noé también, hermano, que el compromiso era con Dios. Aún así la gente le escuchase o no le escuchase, porque cuando Noé les predicaba y les decía, arrepiéntanse porque va a llover por 40 días y 40 noches, entonces la gente decía, estás loco Noé, ni rocío cae, mucho menos va a llover 40 días y 40 noches. No le creían. Pero entonces, mis amados hermanos, cuando se vio la situación seria, hermano, entonces vino Dios, hermano, y vio Dios que la gente no quería entender. Pero aún así, déjeme decirle algo muy importante, Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que iba a pasar, pero claramente, hermano, Dios tenía que dejar que esto se diera conforme uno tenía que aprender también a confiar y tener la fe y la confianza en Dios. Entonces, mis amados hermanos, vino Dios y le habló a Noé y le dijo que iba a meter, hermanos, macho y hembra de cada clase de animal, o sea, de cada especie. Iba a meter macho y hembra para que se reproduciese. O sea, iba a entrar Noé, sus hijos, su familia, por decirle así, su familia de Noé iba a entrar al arca al final y los animales. Entonces, mis amados hermanos, yo no sé, hermanos, si usted ve en realidad esta situación. Mis amados hermanos, en esta situación podemos ver con claridad, hermanos, que Noé no fue a buscar a los animales. Los animales llegaron, hermanos, a la puerta del arca y comenzaron a entrar de par en par, mis amados hermanos. Con esto no estoy diciendo, hermano, que alguno es animal. No, lo que quiero darle a entender es esto y le explico y le quiero dejar en su corazoncito algo muy claro, que la Sagrada Escritura me enseña y dice que cuando sea la venida del Hijo del Hombre por segunda vez, dice la palabra del Señor, será como en el tiempo de Noé. Entonces nosotros los que predicamos, los que damos la palabra, no nos cansemos, nos escuchen o no nos escuchen, nosotros cumplamos con Dios. Porque el compromiso es con Dios, la responsabilidad es con Dios. Tenemos que cumplir, mis amados hermanos.
Tenemos que cumplir, hermanos, tenemos que darle la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no habrá quien se excuse delante de Dios, no habrá quien diga, Señor, pero a mí no me dijeron, a mí no me explicaron, Señor. Claro, hermano, podemos ver esto con claridad. Ahorita si usted va a algún lado a hacer algún mandado, hermano, alguno, hermano, está predicando en los mercados. Cuando estaban los buses, hermano, algunos en los buses, mis amados hermanos. Pero mis amados hermanos, ahorita, ¿dónde están los predicadores? Mis amados hermanos, ¿a dónde se fueron a meter los cristianos, hermanos? ¿A dónde, mis amados hermanos? Entonces, ahora, ¿cuál es el otro problema, hermanos? Déjeme decirle, ahorita si estamos así, y ahora veámoslo de esta manera, si primeramente Dios, hermano, nuestro presidente permitiese y dijese, hermano, que se abran las congregaciones, porque la iglesia es usted y yo. Entonces, si se abran las congregaciones, hermano, yo creo que algunos ya no van a llegar, no por el temor, hermano, del decir, hermano, es que tanto tiempo y yo fui irresponsable con Dios, no, sino que va a ser por el temor del cual, hermano, no se va a querer contaminar, va a tener desconfianza, va a decir, es que si voy, los hermanos alguno puede estar enfermo y me va a contagiar. Entonces hoy en día, hermano, ahorita muchos cristianos están cuidando sus cuerpos y aunque sus almas se vayan al infierno. ¿Qué es más importante, mis amados hermanos? Yo siempre he dicho algo, iglesia bendita, yo siempre he dicho algo, mis amados hermanos, amigos y amigas en Cristo Jesús, yo siempre he dicho esto. Si nos va a tocar, hermano, porque la Biblia dice y nos enseña, mis amados hermanos, que no se ha de caer la hoja de un árbol si no fuese la voluntad de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el temor, iglesia? Si estamos bien con Dios y la muerte viniese y nos sorprendiere, mis amados hermanos, la muerte material, gloria a Dios, hermanos. Pues más luego nos encaminamos, hermanos, para ir a esperar la venida de Cristo. Pero tenemos que estar en comunión con Dios, buscar a Dios, mis amados hermanos, pero buscarle de todo corazón. Mis amados hermanos, posiblemente, hermanos, déjenme decirle algo. Algunos, por ejemplo, nomás abrieran las congregaciones. Puede llegar alguno y decir, hermano pastor, el Señor me muestra, y dice el Señor, que salga y busque las almas que se han alejado. Ahora yo les pregunto algo. Hermano, las almas, ¿es solo responsabilidad de algún pastor buscarlas? No. No, hermanos. Las almas van a llegar, mis amados hermanos, conforme la obediencia, conforme el temor y conforme el agradecimiento que tiene en su corazón. Entonces, déjeme decirle algo muy importante. Lo importante es esto en cada uno de nuestra vida, hermano. Muchos venimos y decimos, yo estoy agradecido con Dios, de donde Dios me sacó, de donde el Señor me ha sacado. Estoy agradecido con Dios. ¿Dónde está ese agradecimiento? ¿Dónde está? No se mira, hermanos. Mis amados hermanos, ¿dónde está ese agradecimiento, hermano? Yo creo, hermano, que ahorita, hoy en día, es que hoy no podemos ayunar porque las congregaciones están cerradas. No, hermano. Hay que ayunar, hay que vigilar, hermano, hay que buscar el nombre del Señor. En uno de los versículos de la Sagrada Escritura me enseña y dice, hermano, velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero mis amados hermanos, algo sí le quiero dar a entender. Ese leoncito de Satanás, que Dios lo reprenda, no es como el león de Judá, que es mi Padre celestial que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos es más poderoso. Pero entonces, hermanos, ¿dónde quedó nuestra confianza? ¿Dónde quedó el temor hoy en día, hermanos? ¿Dónde quedó, hermanos, todo lo que nosotros pronunciábamos, hermanos, cuando estábamos dentro de una congregación, mis amados hermanos? Cuando pasaba el hermano, pasaba la hermana y tomaba el altar, hermano, se glorificaba y preguntaba, hermano, ¿sintieron la presencia de Dios? Amén. Todos sintieron la presencia de Dios. Pero entonces ahora aquí, ¿tienen la presencia de Dios o el coronavirus les mató la presencia de Dios?
Job dijo, dad gracias a Dios en todo. En todo, mis amados hermanos. Entonces, por eso dice acá, aprovechad el tiempo porque los días son malos. Pero ahora, hermano, con realidad y sinceridad, hermano, hermana, déjeme decirle, ¿por qué debemos de aprovechar ese tiempo? Porque dice que buscadle a Dios mientras Él pueda ser hallado. ¿Y cómo es eso? Es estando usted y yo en vida. Mientras que estemos en vida, podemos hallar a Dios, podemos encontrar a Dios. Pero mis amados hermanos, nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Pero ahora, usted ya se preguntó, hermano, hermana, si no está haciendo, si no está ejerciendo, si no ejerce lo que Dios nos demanda. Si yo fuera ejemplo, este dedo, o sea, parte del miembro de Jesús, este dedo, y hermano, voy a desfallecer espiritualmente y todo decaído, sin ganas de ir a la iglesia, hermano, a la casa de Dios, hermano, sin ganas de ir a buscar la comunión, la presencia de Dios, hermano. Entonces, quiere decir que este dedo va a quedar inmóvil. No, hermano, levantémonos. Hermano, podemos, por eso decía acá, hermano, podemos estar muertos, hermanos, espiritualmente, pero si ayunamos, le pedimos a Dios la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para poder seguir hacia adelante, porque si vemos algo muy importante también, hermanos, con Elías y Eliseo. Eliseo dijo, hermano, y le dijo a Elías que le diera una doble porción de su espíritu, pero de la presencia y la llenura que tenía Elías de parte de Dios, ¿verdad? Vino Elías, le dijo a Eliseo, si ves cuando yo parta, le dijo, se te será concedido. Y aún así, mis amados hermanos, venía, mis amados hermanos, Elías. Y le decía a Eliseo que iba a ir a algún lado y le decía, necesito que te quedes. Y Eliseo le contestaba a Elías, le decía, que me guarde mi Señor, pero no me he de quedar, iré contigo. Ahí iba, porque él sabía que era lo que quería. Y al final, si nos damos cuenta, mis amados hermanos, cuando Elías fue llevado, vino Eliseo, recibió lo que había pedido. Ya de regreso se comprobó. Cuando él iba a cruzar el río el Jordán, tendió el manto y pasó. O sea, las aguas se volvieron a abrir. ¿Qué pasa acá entonces? Sí recibió lo que había pedido. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Eliseo se quedó descansando. Eliseo vino, mis amados hermanos, y Eliseo, mis amados hermanos, no desistió. Eliseo prosiguió, y Eliseo dijo, mis amados hermanos, que él iba a seguirle hasta ver lo que él quería. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Elías le dijo a Eliseo, si ves cuando yo parta, se te será concedido. Entonces Eliseo sabía que no se tenía que apartar del lado de Elías para que recibiera lo que él anhelaba. Igual nosotros, iglesia amada, hermanos y amigos en Cristo Jesús, es necesario, hermano, que sigamos hacia adelante como buenos soldados de Jesucristo. No desmayemos. Muchos, mis amados hermanos, cantan aquel canto que dice, he ganado la carrera. Dice, no, todavía estamos en la carrera. He peleado la batalla. Dice, no, todavía estamos peleando esa batalla. Mis amados hermanos, mismo Pablo decía, hermano en Filipenses, hermanos míos, dijo, yo mismo no pretendo haber alcanzado la meta, sino que prosigo al llamamiento en Cristo Jesús.
Él mismo decía, no pretendo, dijo, haber alcanzado la meta, sino que prosigo al llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos queda? Mientras estemos en esta tierra, tenemos que luchar. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que procurar para que podamos alcanzar salvación y vida eterna. Mis amados hermanos, no sé si se han preguntado o se han hecho esta pregunta, mis amados hermanos. El día que partamos de esta tierra y no buscamos ni nos ponemos en comunión con Dios, ya se preguntó, ¿dónde quisiera despertar? ¿Dónde quisiera abrir sus ojos? ¿En la luz admirable que es Cristo o en las tinieblas? Ya se preguntó, ya se hizo esa pregunta, ¿dónde quisiera despertar? Es necesario entender y reconocer realmente dónde queremos nosotros abrir nuestros ojos en aquel entonces. Entonces, en realidad, debemos de proseguir y seguir hacia adelante, luchando y alcanzando. Pero mis amados hermanos, esto que está pasando, mis amados hermanos, son principios, mis amados hermanos, de dolores. Aún así, todo esto, hermano, yo no le voy a decir a usted, hermano, busque a Dios, acérquese a Dios y todo esto va a pasar, se va a terminar y viene una tranquilidad. No, hermano, después de eso viene otro, después de esto viene otro. Déjeme decir algo muy importante. Aquí Dios nos está hablando nuevamente para que lleguemos a un arrepentimiento. ¿Por qué, hermano? Porque muchos le han hecho a él por tardado, por olvidadizo, pero no. Lo que pasa es que él está esperando, hermano, que todos lleguemos a un arrepentimiento. Todos, hermanos, nos acerquemos de corazón delante de su presencia, mis amados hermanos. Es necesario buscar a Dios. ¿Qué le ha hecho Dios? ¿Qué le hizo Dios que se ha apartado, que se ha olvidado de él? ¿Qué le hizo? Nada. Hermano, yo pude, mis amados hermanos, le puedo dar a entender esto, hermano, que yo pude experimentar, hermanos, que estando en el mundo, aunque bien le servía al diablo, que Dios lo reprenda, paga mal. Y a Dios, mis amados hermanos, que no se les sirve, mis amados hermanos, al 100%. Él ahí está fiel con nosotros. Él ahí está, mis amados hermanos. Nos da la vida, nos da fuerza, nos da la sabiduría, el entendimiento. Pero el problema es este, mis amados hermanos. ¿Qué está haciendo usted con ese entendimiento? ¿Qué está haciendo usted con esa sabiduría, hermano? La sabiduría es para saber y preguntarnos cómo estamos y ser sabio y decir, no es este mi camino. Voy a regresar nuevamente a las sendas antiguas. Volver al camino de Cristo. Seguir hacia adelante como buenos soldados de Jesucristo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el tiempo, mis amados hermanos, se nos está terminando. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? El más tarde, no sé, no es mío. Solo mi Padre Celestial que está en los cielos sabe si he de amanecer o no he de amanecer con vida. Solo Él lo sabe. Entonces ahí es donde nosotros debemos de aprovechar minuto tras minuto, segundo tras segundo, de estar siempre conectados con Dios. Mis amados hermanos, es necesario, hermanos, que regresemos, hermanos, nuevamente y nos examinemos a nosotros mismos y escudriñemos, hermanos, nuestra forma de estar delante de Dios y decirle, Padre, perdóname, Señor. No vayamos a decir, Señor, perdóname por si es que he pecado contigo. No, hermano, hay que ser conscientes y sinceros porque ciertamente, hermano, cada día pecamos y fallamos delante de Dios. Pero mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser realistas con Dios. Un versículo de la Biblia me enseña y dice, mis amados hermanos, que reo y condenado
para toda la vida, mis amados hermanos, y no tiene perdón, hermanos, el blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, o sea, ser mentiroso al Espíritu Santo de Dios. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Es, hermanos, cuando nosotros decimos, hermano, alguno dice, hermano, no, es que el Espíritu de Dios, y yo tengo la presencia de Dios en mí, el Espíritu Santo está en mí. Vaya, viene esto, a usted dice, usted el Espíritu Santo está en su vida. Entonces viene esto, mis amados hermanos, nosotros venimos y creemos, hermano, que Dios no sabe cómo estamos delante de Dios. Alguno viene y pregunta, hermano, ¿usted está buscando a Dios? Amén, hermano, ahí estamos, hermano, ahí estamos en comunión. Mentiras. ¿Por qué no ser sincero, hermano? Hermano, fíjese que la verdad que yo pensé que vacaciones habían dado los pastores en las congregaciones y por eso, hermano, yo me dormí espiritualmente. Hay que ser sincero, hermano, porque dice la Biblia, bienaventurado el que reconoce sus errores. Hermanos, en sí, mis amados hermanos, nosotros delante de Dios no podemos ocultarnos ni podemos ocultar nada en nuestro corazón, porque Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces es necesario, mis amados hermanos, es necesario que nos levantemos. Es necesario, hermano, que salgamos, hermano, de donde estamos y busquemos el rostro de Dios. Es necesario. Mis amados hermanos, déjenme decirle algo muy importante. Es, hermanos, de que nosotros venimos, hermanos, y nosotros decimos esto, sí, es que la verdad que la casa de Dios es el templo donde nosotros le buscamos, donde nosotros le adoramos. Ahora le quiero dejar algo en su corazoncito. Mis amados hermanos, la Biblia dice, ¿verdad?, que la casa de Dios será llamada casa de oración. Entonces, hermanos, nosotros decimos, es la casa de Dios. Claramente. Y donde usted alquila, donde yo vivo, mientras nosotros paguemos alquiler, donde vivimos, hermanos, es prestado, pero uno dice, es mío, ¿verdad? Pero ahora quiero dejar algo, o a lo que quiero llegar es esto. Por ejemplo, mis amados hermanos, nuestros padres, por ejemplo, mis padres viven allá en Retauleo. Y cuando uno llega a ver los hermanos, ellos contentos, felices se ponen. Y dice, mi hijo, gracias a Dios vino, qué bendición, pase. Incluso, hermanos, lo que hacen ellos es esto, hermano. De repente la peste no se llevó a aquella gallinita criolla y dice, dárselo, mija, y le dice, y viene y hagámoslo y vamos a almorzar y felices de la vida. O sea, le estoy dando este ejemplo materialmente, ¿verdad? Con nuestros padres terrenales. Ahora, ¿cuánto gozo no ha de sentir nuestro Padre Celestial, hermano, cuando nosotros llegamos nuevamente a su casa de oración, a su casa, a buscar su presencia, a buscar su rostro y decirle, Padre, aquí estoy nuevamente? ¿Cuánto gozo no ha de sentir mi Padre Celestial? Se ha de sentir feliz, porque ha de decir, hijo, pasa adelante, hija, pasa adelante. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente la Biblia dice, hermano, que Dios dice, mis amados hermanos, que toma cada uno de nuestros pecados con su mano derecha, dice, y lo mete a lo más profundo de la mar y no se acuerda jamás de ellos. Entonces, mis amados hermanos, nosotros podemos, hermanos, venir nuevamente a los pies de Cristo, reconciliarnos nuevamente con nuestro Padre Celestial y reconocerle que Él es nuestro Padre. Mis amados hermanos, y Él nos recibe con los brazos abiertos y nos dice, pasan adelante. Entonces, hermanos, es necesario que busquemos la presencia de Dios. No nos olvidemos, hermanos, no nos olvidemos de que si estamos en pie, si usted amaneció con vida y todavía está en pie, no crea que es por bueno. No
No crea que es porque somos perfectos. No. Es por su misericordia. Porque la misericordia de Dios ha sido tan grande y nos ha alcanzado nuevamente y nos ha venido y nos ha dado una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que lo que no pude hacer el día de ayer lo pudiera hacer el día de hoy. Entonces es necesario, mis amados hermanos, es necesario que reconozcamos, hermano, que si Él me ha permitido nuevamente la vida, es para que vengamos y la pongamos en práctica. O sea, aprovechar, ¿verdad?, ese tiempo. Porque dice el versículo 17, por tanto, no seas insensato, dice, sino entendidos, dice, de cuál sea la voluntad del Señor. Hagamos la voluntad de Dios, mis amados hermanos. Dice acá en Isaías capítulo 60, versículo 1, dice la Biblia, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, dice. Levántate, hay que resplandecer. El resplandecimiento, hermano, no es, le quiero explicar algo, no es, mis amados hermanos, su camisita, su corbata, mis amados hermanos, moco de gorila, no sé qué tanto, hermano, y de ahí, hermanos, hasta brilla la cabeza. Ese no es el resplandecer. El resplandecer, mis amados hermanos, es en lo espiritual, en lo interior, hermano, venir y hacer la voluntad de Dios. Quiere decir, hermano, que Dios y la presencia de Dios, y para que nuevamente se sienta ese gozo en nuestra vida, solamente es en la casa de oración. No, hermano, tiene que ser, hermano, donde quiera que nosotros vayamos, tiene que alumbrar Cristo en nuestro ser, mis amados hermanos. Porque, mis amados hermanos, porque donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Entonces, si cargamos el Espíritu Santo de Dios, tenemos libertad, mis amados hermanos. Tenemos libertad, hermanos, donde quiera que vayamos, hermanos, hay libertad para honrar y glorificar el nombre de Dios, porque la honra y la gloria sea para mi Padre Celestial que está en los cielos. Él merece toda honra y merece toda gloria. Porque nosotros no somos nada, mis amados hermanos. Sin Cristo no somos nada. Déjeme decirle algo muy importante, mis amados hermanos. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios no somos nada. Somos como el tamo que arrebata el viento de un lado y para otro lado. No hay ni un fundamento. Nuestro fundamento se llama Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Entonces debemos de mirar, hermano, ¿dónde estamos parados? Si todavía estamos parados en la roca que es Jesucristo, o ya estamos parados sobre la arena. Recuerde, hermanos, que está la parábola, hermano, del imprudente y del insensato, ¿verdad? Hermanos, del que edificó su casa en la roca, vino la marea, vino viento con gran ímpetu, golpeó y no la botó. Mas el necio, o sea, el insensato, pues el necio, vino, la edificó en la arena. Vinieron las aguas y ¡pum!, lo botaron y la casa se cayó. Entonces, hermanos, así es esto. Debemos de edificar nuestra casa espiritual en la roca que es Jesucristo. Él es, mis amados hermanos, Él es la roca. Él es el fundamento, hermano, para nuestra vida espiritual. Debemos de seguir adelante. Hermanos, no desmayemos, mis amados hermanos. Hermano, hermana, si no tiene un trabajo material, hermano, hay que venir, hermano, doblar rodilla, ponernos a cuentas con Dios y decirle: Padre, perdóname, Señor. Yo necesito, Padre, que tú me proveas un trabajo. Pero, mis amados hermanos, a veces pasa esto, necesitamos trabajar, pero no buscamos ese trabajo.
Queremos, hermanos, que alguien llegue y toque a la puerta y diga, aquí vive Sergio Maldonado. Sí, pues yo tuve un sueño y me mandaron para acá porque quería un trabajo y aquí está, véngase, aquí está su trabajo. No, hay que ir a buscar ese trabajo. Todo esfuerzo que hagamos, hermanos, vamos a lograr una recompensa delante de Dios, mediante sea bueno. Porque todo lo malo que hagamos vamos a recibir mal la recompensa. Entonces, mis amados hermanos, por eso dice acá, levántate, dice. Levántate, resplandece, dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hay que levantarse, mis amados hermanos. Hay que levantarse, mis amados hermanos. Ya no es, hermano, ya no es, mis amados hermanos, es que esto yo era antes, era así, antes yo era lo otro, y hoy no, porque hoy ya tengo a Dios en mi corazón. Es que no es nada más decir, es que yo ya tengo a Dios, a Cristo en mi corazón, no. Lo importante es, hermano, actuar, mis amados hermanos, ir y hacer la voluntad de Dios, proseguir, mis amados hermanos, y seguir hacia adelante. Pero ¿cuál es el temor? Es que si yo salgo a predicar, no sea que me vayan a contagiar. ¿Ya lo pidió? Porque la Biblia dice que todo lo que confesares con tu boca será hecho. Si confesamos, hermanos, que estamos sanos, vamos a estar sanos. Y si confesamos, hermanos, que nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar. Esto ya es algo, hermanos, como una sugestión, como humanos que somos, hermanos, entra una sugestión en nuestra vida y cuando sentimos, hermanos, ya no, de repente un zancudo le picó y le dio dengue y dice que ya tiene coronavirus. Mis amados hermanos, con esto no estoy diciendo, hermanos, que somos impecables, que no nos vamos a enfermar nunca o no va a pasar nada. No. Lo que quiero entender es esto, hermano, que si me voy a enfermar o me va a pasar algo es porque Dios lo va a permitir. No va a ser cuando la enfermedad quiera ni cuando la muerte quiera tocarme, sino que va a ser cuando mi Padre le dé el permiso y la autorización que haga conmigo lo que sea que quiera que se haga. Pero de lo contrario, creamos y confiemos en Dios. Procuremos avanzar. Resplandezcamos, mis amados hermanos. Hay un versículo en la Biblia, hermano, que nos enseña y dice, mis amados hermanos, dice esto. Dice, mis amados hermanos, que todo lo que vuestro pie pisare es santo, dice, delante de la presencia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, si todo lo que nosotros pisamos es santo, entonces ¿por qué no hacemos manifiesto nosotros, hermanos, lo que Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros hagamos? Hacer su voluntad, mis amados hermanos. No temamos, hermanos, no tengamos temor, no tengamos desconfianza, mis amados hermanos. Es como les decía, hermano, de los que no tenían trabajo, igual manera hoy, hermano, para los que tenemos trabajo, hermano, viene esto también muy importante. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por ese trabajo? ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? No es solamente, déjeme decirle algo, no es solamente decir gracias a Dios porque voy a ir a trabajar. No, lo que quiero entender es esto. Por eso le decía a mis amados hermanos que no es tanto lo que decimos, sino que es en la manera y la actitud en que actuamos. El punto es este, le decimos gracias a Dios voy a ir a trabajar. Pero ¿qué pasa aquí? A veces renegamos, hermanos, lo que hacemos en nuestro trabajo. Renegamos, no estamos conformes, no estamos de acuerdo, hermano, con lo que hacemos o lo que nos ponen a hacer en nuestras labores. Entonces, ¿qué quiere dar a entender ahí? No estamos agradecidos con Dios donde Él nos tiene laborando. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si usted está en esa empresa, usted está en el área donde trabaja, no es porque usted es bueno. Muchos dicen esto, lo que pasa que a mí aquí con Conecte estoy aquí me recomendaron, por eso es que yo estoy en ese trabajo. No es por el Conecte, no es porque hayan hablado por usted o por mí, no, sino porque Dios y su voluntad es por el cual estamos dentro de esa empresa.
Entonces tenemos que aprender a no olvidarnos de ser agradecidos con Dios. De ser agradecidos con Dios, mis amados hermanos. Avancemos, mis amados hermanos. Confiemos en Dios. Creámosle a Dios de todo corazón. Creámosle al Señor, mis amados hermanos. No dudemos, hermanos. Si Él ha prometido, hermanos, que si nosotros luchamos, hermanos, si llegamos hasta el final, hasta la meta, mis amados hermanos, Él nos va a dar una corona incorruptible y una vida eterna. Entonces, hermanos, si Él lo dice, es cierto, lo va a cumplir. Pero si un hombre te lo dice, una mujer lo dice, es indudable, o sea, cuesta que se haga realidad, o cuesta que se cumpla esa palabra. Pero déjeme decirle algo muy importante, con Dios no. Si Él lo dice, hermanos, es porque así es y así va a ser, mis amados hermanos. Creamos en Él, confiemos en Dios, mis amados hermanos. Pero tenemos que avanzar, tenemos que levantarnos, hermanos, y proseguir y seguir hacia adelante. Y quiero dejarle un último versículo en esta preciosa y hermosa hora. Dice acá, Isaías capítulo 41, versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces, si Él dice eso, es porque así es, mis amados hermanos, así es. No temamos, hermanos, no tengamos ese temor, mis amados hermanos. Él nos sostiene de su mano derecha. El punto es este, y le quiero dejar este último ejemplo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que a veces son nuestras actitudes. Porque Él nos dice y nos da a nosotros una palabra fiel, una promesa, mis amados hermanos, donde Él dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Pero esto es, hermanos, cuando usted va a la calle, usted lleva a su hijo, hermano, lo lleva sostenido con su mano. De repente, mis amados hermanos, el niño se suelta de su mano, y cuando uno siente, hermano, el niño corre y ¡pau!, se da el golpe. Pero la culpa no es del que lo llevaba, sino que la culpa es del niño, hermanos, y la imprudencia de que se soltó y corrió y se golpeó. Así es, hermanos, hoy en día nosotros en la vida espiritual y con nuestro Padre Celestial. Hermanos, nosotros nos soltamos de la mano de Dios, y cuando sentimos, hermanos, vienen las dificultades, vienen los fracasos y vienen tantas cosas a nuestra vida. Y después, ¿qué es lo primero que viene, hermano? ¿Qué es lo primero que llega a nuestro corazón, a nuestra mente? Es esto, y decimos: Señor, pero si yo te busco, Señor, pero si yo te sirvo, Señor, pero si yo ofrendo, Señor, pero si yo diezmo, ¿y por qué, Señor, todo esto me viene a mí? Señor, y mira al otro que no va ni a la iglesia, el otro ni te busca y está mejor que yo. Pero examinémonos, ¿en qué le estamos fallando en Dios? ¿En qué, mis amados hermanos? ¿En qué le estamos fallando en Dios, mis amados hermanos? Examinémonos, hermanos, ¿en qué le estamos fallando a Dios? ¿Y sabe por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué le digo esto? Porque ciertamente, mis amados hermanos, se le echa la culpa a Dios. Pero no es así, mis amados hermanos. Por ejemplo, mis amados hermanos, quiero leerles un versículo aquí en Santiago, hermano, donde dice, mis amados hermanos, esto es referente a lo que le daba a entender, hermanos, de la imprudencia, y que a veces viene esto y le damos, hermanos, al decir: bueno, que sea Dios que mire qué es lo que hace, pero yo estoy buscando, y si Él no me ayuda, de plano. No es eso. Tenemos que reconocer, ser consciente en qué le estamos fallando a Dios y decirle: Padre, perdóname porque he cometido esto y esto delante de ti. Por ejemplo, dice acá en Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante, mis amados hermanos, dice la Sagrada Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Concupiscencia significa multitud de pecados. Entonces, mis amados hermanos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducidos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, mis amados hermanos, espero en Dios, mis amados hermanos, que seamos agradecidos con Dios. Que todos, hermanos, mantengamos esa fe, esa confianza. Pero entonces, hermanos, el ser cristiano no solamente es llevar una Biblia en su mano, no. El ser cristiano no es que usted esté congregado en un lugar, no. No, mis amados hermanos. Cristo no es religión. Él es salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a demostrar, hermanos, que ya no vivo yo? Vive Cristo en mí. Entonces dice un versículo de la Biblia, hermano, que si alguno dice que ha nacido de Cristo, haga lo que Jesús hacía. Hay que ir a buscar las almas, hermanos. Hay que pregonar la palabra de Dios. Hermano, usted dice, sí, pero es que yo trabajo, dele gracias a Dios. Pero hermano, si usted trabaja para las 4 de la tarde y a las 5 está en su casita, pues hermano, pues tiene 1 hora, 40 minutos para ir a buscar la presencia de Dios. Hay que hacerlo, mis amados hermanos. No por obligación, ni por compromiso, sino que lo vamos a hacer por agradecimiento delante de la presencia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, espero en Dios que estas palabras edifiquen primeramente mi vida. Porque, mis amados hermanos, primeramente la palabra es para el que la da y después para los demás. Entonces, espero en Dios que esta palabra, esos versículos que hemos leído en esta preciosa y hermosa hora, sean de edificación para mi vida, mis amados hermanos, y tenga aquello, mis amados hermanos, de que mi alma se sienta fortalecida y gozosa delante de la presencia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, agradezco a Dios por este tiempo, por este espacio, mis amados hermanos, y por lo que Él nos ha permitido, hermanos, del poder estar en esta preciosa hora. Que Dios bendiga, hermanos, a cada uno de los que se conectaron en esta noche. Que Dios los bendiga. Que Dios les multiplique, mis amados hermanos, ese tiempo. Que Dios sea, mis amados hermanos, que recompense ese espacio, hermanos, esos minutos, mis amados hermanos. Y si tiene alguna petición, mis amados hermanos, puede dejar ahí, hermano, a favor de orar por mi vida. Hermanos, y solamente no es necesario que usted venga y cuente todo lo que está pasando. No es necesario, hermano, porque a veces, hermano, lo contó aquí, al otro día o al rato ya lo sabe el demás para allá. No, esto solamente lo debe saber mi Padre que está en los cielos, hermano. Solamente, hermano, necesito oración por mi vida, mi familia. Ore por mí, deje su nombre de su familia y clamamos a Dios por sus vidas. Pero hermanos, la oración no hace efecto, mis amados hermanos, si uno no cree y no confía en Dios. Entonces sigamos hacia adelante. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y primeramente Dios, mis amados hermanos, el día de mañana, hermanos, pues también vamos a tomar en cuenta, hermanos, a leer otros versículos el día de mañana, mis amados hermanos. Primero Dios, pues nos vamos a conectar y lo vamos a hacer como a las 8 de la noche, mis amados hermanos. Si Dios así nos lo permite, si Dios así nos presta la vida, pues así lo vamos a hacer, mis amados hermanos. Y entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a darle gracias al Señor, mis amados hermanos, por lo que ha venido
hablando a nuestra vida en esta preciosa y hermosa hora. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor Jesús, que tú nos has cedido, papaito lindo. Gracias, Dios eterno, y vengo bendiciendo, papaito lindo, desde el alma más pequeña hasta la más grande, Dios de la gloria, los que van a ver, Dios amado, y van a poder ver, Dios eterno, lo que se ha hecho en esta preciosa y hermosa hora, Señor eterno. Gracias, papá. Señor amado, toma el control de cada uno por nombre, Dios de la gloria. Toma el control, papaito lindo. Guárdanos, cúbranos, Señor Jesús, con tu sangre poderosa, Padre. Y ayúdanos, Señor, y fortalécenos, Padre. Y que sea, papá, nuestra fe, Señor, sea aumentada, Dios de la gloria. Se aumente la fe, la confianza en cada uno de nosotros, Señor. Y podamos poner por obra, Padre bendito de la gloria, lo que recibimos de parte tuyo, Señor. Y poder, papá, ir a sembrar esa semilla, Señor, a esa tierra fértil, papito lindo, y que pueda darse fruto delante de tu presencia. Gracias, Padre Celestial. Gracias, soberano Dios y poderoso Dios de la gloria. Señor Jesús, bendice, papá, la vida de cada uno, Dios de la gloria, de los vecinos, Dios eterno. Bendícelos, Padre Celestial. Bendice, Dios eterno, y guárdanos, papaito lindo, y toma el control, Dios de la gloria. Y te pido también, Padre Celestial, que guardes y cubra, Señor Jesús, la vida de nuestro presidente, Dios eterno, y también, Jehová, de las autoridades, Padre Celestial, como así, Dios amado, Dios de los ejércitos, los médicos, los enfermeros, Padre Celestial, los que están laborando, Dios de la gloria, en esta hora todavía, Señor Jesucristo, están, Padre Santo de los cielos, tomando, Señor Jesucristo, el esfuerzo, papá, en sí, en cada uno de ellos, Padre, para poder, papá, salir hacia adelante, Dios eterno. Y toma el control, papá, de cada uno de los países, Señor, y los presidentes, Dios de la gloria, los líderes también, papá, de cada una, Señor, de las congregaciones, Dios eterno, que haya a nivel mundial, Dios amado, para que podamos, Señor, levantarnos, Dios eterno, despertar de ese sueño espiritual, Señor, y salir a las calles, Señor, a pregonar tu palabra, papá, a dar, Señor, y bendecir tu nombre, Padre, y honrar y glorificar tu nombre, Dios de la gloria. En tus manos, papito lindo, vengo poniendo, Señor, el hacer como el querer. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo del Dios viviente. Amén, Señor Jesús, y amén. Padre Celestial. Amén. Que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos, y la paz de Dios en cada uno de nuestros corazones. Bendiciones. Si el Señor nos lo permite, nos veremos el día de mañana, primeramente Dios. Amén.